Esta es la primera semana en la que rige la medida del dólar soja a 200 pesos para productores del agro que, bueno, tengan soja y la vendan, lo cual es una medida destinada pura y exclusivamente, lo ha dicho el ministro de Economía Sergio Massa, a lograr mayor liquidación de dólares. La Argentina viene teniendo, yo lo vengo diciendo hasta el cansancio, un problema de escasez de dólares, no particularmente porque tengamos falta de exportación, la verdad que estamos bien en materia de superávit comercial, sino porque tenemos una demanda importadora de dólares, particularmente en el marco de la suba de los precios de la energía y también de un estoqueo que hubo, que se pudo identificar de varios importadores, que hay que poder resolver. Claramente, cada segundo semestre, es decir, la segunda parte del año, nos vamos quedando con menos liquidación de dólares y en este punto en particular se decidió otorgar un incentivo específico para que liquiden. El segundo incentivo, hay que decir, porque hubo un primero que no funcionó, fue más complejo, generaba una rentabilidad o le producía una rentabilidad de 11% al productor. Interesante, pero lo cierto es que dependía de la brecha entre el dólar ahorro y el dólar MEP. Estoy hablando de la medida anunciada allá por el mes de julio por parte del presidente del Banco Central, Miguel Pese, y lo que decidió el ministro Sergio Massa es aumentar la rentabilidad que le propone al agro para que venda la soja. Estamos hablando de una rentabilidad en torno al 45%, es decir, en lugar de pagarles un tipo de cambio en torno a los 90 pesos neto retenciones, terminan cobrando un tipo de cambio en torno a los 130 pesos neto retenciones. Si le sumamos las retenciones son 200 pesos lo que se desembolsa a cada productor por dólar y luego se descuentan las retenciones. Vamos a explicar la medida en 3 simples placas y vamos a hablar de lo que tiene de bueno, digo, para la macroeconomía, pero también lo que tiene de malo o lo que podría ser negativo. Bueno, en primer lugar, es 200 pesos por dólar. Lo primero que uno podría decir es, no es una medida para todo el mundo, claro, es solamente para quienes tienen ese poder relativo, que es tener granos que valen dólares y en algún punto forzar a que el Estado les termine ofreciendo algo mejor. La economía es política, la economía es correlación de fuerzas. La retención es del 33%, es decir, el Estado sobre esos 200 pesos recauda. Esta es la parte buena, ahora voy a explicar, pero son más o menos 100.000 millones de pesos extra de recaudación, de ingresos que provienen del Banco Central por emisión monetaria. En algún punto salen del mismo lugar, pero se transforman en recaudación fiscal, es decir, tributaria, porque salen de emisión del Banco Central, que no es un origen fiscal. Luego es hasta el 30 de septiembre, por lo que viene ocurriendo, estamos hablando de 1.000 millones de dólares liquidados en las primeras 72 horas, decía Ciara. Yo acoto, no necesariamente los 1.000 millones fueron todos a 200 pesos, porque el día lunes todavía no estaba operativa la medida, con lo cual lo que se liquidó el día lunes se hizo al valor de 130, y sí lo que se liquidó después. De cualquier manera, 1.000 millones de dólares es el balance del central. Interesante, recordemos que venía prácticamente sin obtener oferta de dólares y toda la oferta que se ponía en las ruedas la ponía el propio Banco Central. Y luego la emisión, yo les decía, es de 300.000 millones adicionales, es decir, para poder pagar adicionalmente esos 200 pesos por dólar, que podría ser una diferencia de 70 pesos por dólar, tiene que emitir esos 300.000 millones. ¿Cuáles son las ventajas? Digo, ¿por qué esta medida, digo, uno la puede reivindicar desde un punto de vista macro, en este contexto en particular, como una medida necesaria y que, por cierto, no se comprometió a otras cosas que sí pedían el mundo empresarial más concentrado? Pedían una devaluación, la siguen pidiendo. Por cierto, se está moviendo el tipo de cambio, hay que decirlo, al mayorista, al minorista, pero no es una devaluación brusca como piden. Pedían también baja de retenciones. Obviamente sabemos que la baja de retenciones luego es difícil de retrotraer. Esto no es una baja de retenciones, aunque en los hechos, si uno hace las cuentas, termina siendo casi el mismo número, es decir, descontando las retenciones les quedaría, si no se les cobraran las retenciones, les quedaría más o menos 130 pesos por cada dólar. Finalmente es una medida en donde esos pesos adicionales se pagan por parte del central, pero no es que se cobran adicionalmente porque se deja de recaudar retenciones. Estas dos cosas me parece importante remarcarlas. En tercer lugar,
La operatoria es más simple que lo que había antes, porque se hizo un primer incentivo, yo decía, de 11%, en donde se les decía un 70% de lo que liquides te lo dejo al dólar link, es decir, te lo ato al dólar, te cubro del riesgo cambiario, y el otro 30% obtenés dólares, y esos dólares se hacía un numerito muy sencillo, si uno iba y los vendía, si el chacarero iba y lo vendía al MEP, obtenía por la brecha una diferencia de 11%. Ya me habrán escuchado, es más largo de explicar, es más difícil de explicar. Decir dólar soja 200 es más sencillo. Por eso la medida, yo creo, también termina funcionando y porque ofrece una rentabilidad del 45% y no del 11%. Y se juntaron 1.000 millones, ya lo dije, se recaudan retenciones extra. Esta es la parte fiscal que es interesante. Se van a usar estas retenciones extra para un bono de emergencia de unos 49.500 millones, 49.500 pesos, millones no, son unos 16.000 pesos por mes en los 3 últimos meses del año. Ahora vamos a los problemas, ¿no? ¿Qué cosas hay que ver con lupa? Se emiten pesos que luego deben absorberse. Esto es así, hay muchos quienes vienen advirtiendo que hay pasivos remunerados del Banco Central sobre el PBI que son elevados. Bueno, esto va a generar un problema adicional en ese frente. Hay una rentabilidad extra que es solamente para un sector. Cualquier otro sector se puede quejar y puede decir a mí no me lo dieron. Sí, con cierta legitimidad. Claro que sí, lo que tiene este sector es que tiene poder relativo frente al Estado y en todo caso esas son las discusiones que tenemos que dar. Y la remarcación de insumos a 200, ¿le van a remarcarle a los productores los insumos a 200? Atención a eso, digo por la Secretaría de Comercio, porque sería desvirtuar una medida que solamente tiene por objetivo ser un incentivo para que liquiden. Nos vemos el próximo jueves.